Está con nosotros en el 98.7 y también en nuestro canal YouTube en La Mañana en Camino, Liber Constenla. Hola Liber, buen día, bienvenido y bueno, y felicitaciones por estas vidas prestadas. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Yo Eh, comentaba más temprano, bueno, la verdad que ahora que lo estoy diciendo en voz alta, no sé si lo llegué a decir en voz alta justo, que vos tenés una trayectoria, sos nacido en el 45, una trayectoria que muy intensa de vínculos diversos, ¿Mm? distintos, con diversas expresiones de la cultura en general y de la cultura artística en particular. ¿Te animás a repasarlas? Porque son unas cuantas, ¿eh? Sí, bueno, yo comencé más que nada en el ámbito de la música, estudiando un poco de piano, y después fui al lo que era antes el Conservatorio Nacional, y empecé a estudiar composición y un instrumento de la orquesta que es el corno francés, o trompa, por así decirlo. Uh -huh. Eh, Entré a la Orquesta Filarmónica de Montevideo, hoy Orquesta Filarmónica, en aquel momento Orquesta Sinfónica Municipal, y también a la Banda Sinfónica Municipal. Paralelamente a eso, siempre hice cosas, hice carpintería porque siempre me gustó mucho la madera, y me aproveché para hacerme todos los muebles de los diferentes lugares en que me fui mudando. Después hice pintura y dibujo en el taller de Nelson Ramos. Eh, Me apunté cuando falleció Nelson Ramos, me apunté ya jubilado en Bellas Artes y hice escultura. Me licencié también de la parte de escultura. Eh, Mucho antes también había empezado con escritura, en talleres de escritura con Napoleón Bachino y Rafael Courtoisí. En este momento lo retomé con Carmen Galuso. Y bueno, jubilado, siempre estoy buscando algo y ahora me estoy haciendo teatro en el Teatro Popular. No, Así que, no, no que parás. otra cosa. No, la cabeza siempre hay que tenerla fresca para poder seguir adelante. Y la verdad que me veo muy tentado a preguntarte en qué medida este Vidas Prestadas, un libro de cuentos cortos, de textos cortos, en todo caso ya lo definirás tú mejor, en qué medida está nutrido por esos vasos comunicantes con distintas expresiones artísticas. Mirá, no sé, tampoco sé bien cómo empieza la escritura. Hay muchas maneras, por ejemplo, lo mío es lo de cuentos cortos y a veces muy cortos, casi llegando a lo que se llama microrelatos, ¿no? Uh -huh. Eh, Y en qué, según los autores hay diferentes maneras de crear un cuento. Hay algunos que dicen de que hasta que no tienen todo el cuento ya en la cabeza no empiezan a escribir una palabra. En mi caso empieza con una frase que se me ocurre y bueno, que se va desarrollando y a la cual después se va puliendo y lo más importante, como aprendí en los talleres, es después meterle tijera. Es decir, todo aquello que no sea importante ni sea relevante, afuera, que quede lo sustancial, ¿no? ajá, y ese trabajo tiene que vencer el enamoramiento con lo que uno hace, ¿no? Y tener cierto coraje para decir, esto no va. Sí, tal vez el momento más interesante de escribir es precisamente esa búsqueda de dejar lo potencialmente importante. Es decir, no tener miedo a aquello que vos ves que realmente no le va a la cosa o es superfluo, bueno, entonces eso dejarlo de lado y que el cuento tome potencia en lo que está escrito. Y estos Eh, cuentos,
¿Fueron elaborados justamente durante tu participación en estos distintos talleres literarios o surgen, digamos, por calles paralelas? No, fueron, la mayoría son bastante antiguos, del taller de Napoleón Bachino, algunos también de Rafael Courtoisí. Es decir, el estar en un taller lo que te implica es precisamente, bueno, participar de ese taller y entonces te anima a escribir, ¿no? Ajá. Es Pero lo que como, es muy como los amigos que se interesante, juntan para correr en la Rambla, digamos. claro, Si no está esa barra, de pronto solo te cuesta salir a correr. pero lo que es muy interesante es eh, buscar las palabras que vos crees que son las adecuadas para ese cuento. Por eso en un cuento corto es muy importante. Tú en una novela de 400, 500 páginas, podés darte el gusto de 20, 25 páginas que no tienen realmente importancia y que, bueno, y que están no de relleno, pero por Ujú. ahí. Bien. En un cuento corto tenés que buscar cada palabra y si no sale, esperar, dejar unos puntos suspensivos hasta que salga la palabra adecuada. Es decir, un sinónimo no sirve. Donde hubo fuego, en las Mm. horas que sombras y luces se entremezclan, marionetas en manos engañosas, danzando frenéticas en busca de volver a unir nuestras vidas. En un espejo imaginario se reflejan figuras patéticas de un pasado que por lejano nos resulta imposible de recordar. Pero somos nosotros, fuimos nosotros. Aunque no nos reconozcamos, nos cruzamos como desconocidos, cruzando senderos antes recorridos. Un viento de soledad recorre nuestros cuerpos, cenizas apagadas de un fuego extinguido, los proyectos de niños que murieron en sábanas que ahora perdieron su tibieza, una cuna olvidada. Entre sus dorados barrotes se fueron acumulando recuerdos desechados que antes supieron ser promesas. Nada parecía quedar de aquello hasta que supe que habías enfermado. Corrí entonces a tus brazos, tus manos se entibiaron entre las mías y en un entreabrir de tus ojos exhaustos supe que todavía nos quedaba camino para recorrer juntos. Tiene una fuerte carga poética también tu prosa, ¿no, Oliver? Sí, sí, es probable que sí, sí. Eh, yo estoy tal vez muy influenciado por toda la narrativa americana moderna, por así decirlo, ¿no? Por Es decir, ejemplo, a ver, tirame un par de autores. y Juan Rulfo, para mí es uno de de aquellos que siempre me impactaron, sobre todo por esa manera corta y dura Claro. de escribir de sus cuentos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Rulfo es increíble, ¿no? Porque ya que lo citás, que tuviste la pertinencia de citarle, Rulfo no solo fue escueto en lo que escribió, sino también en el volumen de las cosas que escribió, ¿no? claro, sí, es increíble. Además, él durante los últimos, no sé si los últimos 30 años, dejó de escribir, después de ser premio Nobel. Y escribió El Llano en Llamas y Pedro Páramos y alguna cosita más, algún guión de cine, y nada más, es decir, tres libros y tres libros cortos en una persona que logró el nivel que había logrado él, ¿no? ¿Y qué otros te acompañan del mismo modo que te acompaña Rulfo? Y bueno, García Márquez, Vargas Llosa, Roa Bastos, y después diferentes autores ya de otros siglos, ¿no? Es decir, todos los rusos,
de Dostoyevsky para adelante, Thomas Mann sobre todo, bueno, Proust, Rilke, muchos autores europeos también, que son Ajá. muy distintos a los escritores latinoamericanos actuales, ¿no? Y cuando escribís en algún momento del día, bajo cierto ritual, ¿cómo es la cosa? No, las cosas surgen sobre todo cuando estoy descansando, que me despierto, de dormir la siesta, o cuando de noche, antes de dormirme, nace una frase que me resulta impactante. A modo de disparador, digamos. Ahí está, ahora de disparador. Y ahí empieza a surgir y voy escribiendo sin saber bien a dónde voy a llegar, porque todavía no sé cómo va a ser bien el cuento ni cómo va a ser el final. Y a medida que se va escribiendo, van saliendo, se va programando ese cuento hasta que surge un final adecuado. Y bueno, y lo adapto el cuento, lo voy llevando para que termine en ese final, ¿no? Y cuando llegás a lo más cercano, según tu mirada, de la obra terminada, ¿se lo das a leer a alguien en particular? ¿Cómo es la cosa? No, no, solamente lo llevaba al taller cuando iba a los talleres, y ahí se leían los cuentos de los diferentes compañeros y, y bueno, se leían, y además también se preguntaba la opinión de los demás integrantes del taller, y bueno, está. Y salían sugerencias que después muchas veces te hacían reformar algo o arreglar alguna cosa. Y en el final, por lo menos contanos esto, y las lógicas de los talleres, cuando uno lleva algo que en buena medida es parte de uno, que a uno de pronto le costó, que, en el que uno de alguna manera, o una, se expone casi sin ropas ante los demás, y viene de pronto la andanada de comentarios, y no necesariamente estos son todos buenos, ni favorables, ni elogiosos. ¿Cómo reacciona el autor? ¿Cómo reaccionás vos, Liber? No, hay que ser muy abierto. Es decir, si tú vas a un taller, tienes que estar dispuesto a que otros, al conocer el cuento ese, les guste, no les guste, o te den opiniones distintas, ¿no? Puede ser que si tú lo hiciste con mucho amor, en un momento sientas que un poco de dolor si la respuesta no es la que esperaba, pero Sí, precisamente tenés que estar abierto a que te digan lo que realmente piensan, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, en los talleres, el cuento mío, nosotros repartimos muchas veces a cada uno una copia del cuento, para que ellos, a medida uno lo lee, lo vayan mirando, leyendo también en una hoja, ¿no? Y yo a sí. veces lo que hago es hacerlo contar, leer por otra persona. Porque primero que muchas veces el autor, al leer un cuento, no es un buen lector. Hay casos Ujú. de grandes autores que vos sentís leerle los cuentos de ellos o la parte de la autoría de ellos, y no, es mucho mejor leerlo que escucharlos a ellos. No, no lo mejora, más bien lo contrario. Lo empeora, sí. Y hay otras personas que tienen la condición de saber leer, y que, bueno, ese cuento toma otra dimensión. Y además te hace bien el escucharlo, es decir, que el sentirlo de otra persona, no leerlo tú en voz alta o leerlo para ti, ¿no? Bien. Bueno, yo te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado. En todo caso, digámosle al público que este libro, editado por Rumbo,
está distribuido por Guzzi y por lo tanto está en las librerías, ¿no? Sí, está en las librerías, por lo menos creo que en las librerías del centro, de Positos, en los shopping. eh, al editarlo Rumbo y todo eso, se supone que tiene una buena distribución. Bien. ¿Vas por más? Quiero decir, ¿estás escribiendo otras cosas ahora? Mira, en este momento, como se paró el taller durante tantos meses y todo eso, prácticamente no he escrito. Pero ahora al retomar otra vez el taller, supongo que tendré que imponerme Retoman hoy, ¿no? la rutina de escribir nuevamente. ¿Arrancan hoy? Arrancamos hoy, sí, en el Club Español. Bueno, entonces aprovecho entonces y te transformo en vocero de este programa en general y vocero mío en particular para mandar saludos, bueno, a mi adorada, a mi hermana de la vida Carmen y hay muchos compañeros que integran el taller, muchos de los cuales también son queridos amigos, ¿sí? Amigos y amigas, por supuesto, ¿sí? Y lo que deseo es decirle a todos aquellos que en algún momento tienen o tuvieron intención de escribir algo, de abrirse y expresar cosas, bueno, que no lo duden. Es decir, todo es el comienzo. Después las cosas van saliendo. Te mando un abrazo y otra vez te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti.